¿sí? Y otra que se llama drepanocitosis, en la cual se sustituye un aminoácido por otro. Y eso hace que la proteína pues no tenga la estructura, la dimensión completa que debe tener una proteína. Entonces, vamos a presentar ahí unos esquemitas, qué es lo que puede producir. Es decir, el aspecto molecular, el aspecto genético, lo vamos a traspolar hacia la situación clínica, porque finalmente es lo que nos interesa, ¿sí? Saber un poquito de la genética, pero además hay que traspolarlo. Pues, ¿por qué tiene el cráneo torricéfalo este paciente? ¿O por qué le creció tanto la mandíbula? ¿O por qué tiene tan largos los brazos? ¿Sí? ¿O por qué tiene abscesos en los maleolos de los pies este individuo? ¿Sí? Entonces, todos esos detalles los vamos a traspolar a, al aspecto clínico, que les digo, finalmente es lo que nos debe interesar, el aspecto clínico. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra plática de hoy, 23 de septiembre del 2020. Bueno, entonces decíamos ayer que tres aspectos básicos fundamentales era necesario estudiar el eritrocito para entender las anemias. Uno era su membrana, que ya vimos ayer, describimos muchas características de la membrana del eritrocito. Dos es su hemoglobina y tres son sus enzimas, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos entender esos procesos metabólicos, esos procesos anatómicos, fisiológicos, histológicos, vamos a entender las anemias, sobre todo anemias tanto adquiridas como hereditarias, ¿sí? Entonces, aquí está la base molecular, aquí está la base genética de las anemias, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo, por ejemplo, qué cosa es la hemoglobina. Ya lo dijimos, ¿verdad? En pláticas anteriores, la hemoglobina es una proteína que está presente en altas concentraciones en los glóbulos rojos. Es la proteína por excelencia que es afín al oxígeno. Gracias a la hemoglobina, el oxígeno se puede pegar y poderse transportar a todos los tejidos. Entonces, se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte perpetuo, permanente, ¿sí? Del oxígeno, del aparato respiratorio, desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, ¿sí? ¿Para qué? Pues gracias al oxígeno, la célula va a llevar a cabo sus procesos metabólicos. Y producto de ese proceso metabólico es la generación de ATP, es la producción de agua, vapor de agua, ¿sí?
Entonces, ATP, vapor de agua, temperatura elevada, etcétera, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Producto de ese metabolismo periférico, se produce ATP, agua y CO2. ¿Sí? Entonces, el CO2 se tiene que eliminar porque representa un gas mortífero para el organismo en cantidades elevadas. Entonces, esa también es función que va a desarrollar el eritrocito, merced a que en su membrana tiene una proteína, ¿sí?, que va a enlazar al CO2. Esa proteína recibe el nombre de anhidrasa carbónica. Y esa anhidrasa carbónica lo que va a hacer es pegarse al CO2, hacerlo afín y transportarlo otra vez por las vías circulatorias hasta los pulmones para que sea desechado el CO2 el hidrógeno, ¿sí? Entonces, vean, el eritrocito tiene ese trabajo perpetuo de llevar oxígeno y recoger CO2, como si fuera un carro de volteo, ¿verdad? Un balastrero, dijeran otros, ¿no? Lleva tierra y regresa grava, o lleva maíz y regresa frijol, ¿sí? En sentido figurado. Entonces el eritrocito hace eso. Y bueno, hemos visto también que en promedio nosotros los mexicanos, las mujeres tienen de 12 a 14 gramos por decilitro de hemoglobina y en los hombres va de 14 a 16 gramos por decilitro en promedio. Puede ser que la gente de San Cristóbal tengan un poquito más de hemoglobina que nosotros, a la gente que está en la costa de Chiapas, por ejemplo. Pero para efectos, para nuestros fines, 14 a 16 en el hombre y de 12 a 14 en la mujer. Bueno, esta es la estructura de la hemoglobina. Ahorita vamos a revisar un poco, ¿verdad? Es una proteína cuaternaria que tiene 4 estructuras, ¿sí? Tiene en su centro un grupo M que está constituido por una molécula de hierro y una molécula de protoporfirina. La protoporfirina, que está por acá, le confiere el color rojo al eritrocito. Y aquí en medio, embebido en medio, está un ion de alta energía que se llama 2,3-difosfoglicerato, que es útil para que se ceda el oxígeno a los tejidos. Luego vamos a ver la curva de disociación de la hemoglobina, donde viene ese fenómeno precisamente. Ok. Y también tiene otras estructuras que son las cadenas globínicas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un eritrocito ya vivió 120 días, pues ya programó su muerte, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces ese eritrocito ya no puede deformar su membrana, es fagocitado por los macrófagos, y los macrófagos que tienen enzimas digestivas en su aparato digestivo, valga la redundancia, lo que hace es degradar al grupo M. Al grupo M lo separa en hierro y en protoporfirina. El hierro, ¿sí?, va a ser captado por una proteína de transporte que se llama transferrina y se va a llevar a los sitios donde pueda almacenarse, ¿sí?, o donde pueda utilizarse, donde se requiera. La protoporfirina a la postre será la bilirrubina, ¿sí? Primero es bilirrubina indirecta o no conjugada, y ya una vez que entra al hígado y se le pega una molécula de glucuroniltransferasa, se convierte esa bilirrubina en indirecta a directa, o conjugada, ya se conjuga. Y por otro lado, las cadenas globínicas, pues sabemos que una proteína por excelencia está constituida de aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos que contiene la cadena globínica también va a ser rota por las enzimas digestivas de los macrófagos, ¿sí? Se van a liberar aminoácidos. ¿Esos aminoácidos a dónde se van a ir? Al fondo común de aminoácidos, donde van a ser reutilizados otra vez para la
síntesis de hemoglobina, otra vez en el eritrocito. Entonces, aquí se cumple la ley de la materia que dice que nada se pierde y todo se transforma. Ok, bueno. Entonces, la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, es decir, tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, en el caso del adulto, hemoglobina del adulto. O bien, puede ser una hemoglobina que esté constituida de 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que constituye la hemoglobina de la hemoglobina adulta A2, que hay un pequeño remanente, nada más que un 2%, ¿sí? O bien, dice, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamas que constituyen la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal, dijimos la otra vez, ¿sí? Que es la hemoglobina que tiene una gran afinidad por el oxígeno, porque ya sabemos por qué debe de tener una gran afinidad por el oxígeno, ¿verdad? Porque es la hemoglobina que va a estar elevada, ¿sí? En altas concentraciones al momento del parto, porque decíamos que quien tratamos de proteger es el cerebro del niño. Entonces, cuando pasa por el canal del parto, el cerebro, los huesos del cerebro, del cráneo, se van a modificar y pueden en un momento dado afectar al cerebro. Entonces, el cerebro debe estar bien oxigenado para que ese traumatismo que va a sufrir al momento de que vamos saliendo por el canal del parto, pues no tenga consecuencias. En el embrión humano se sintetizan 2 tipos de hemoglobinas, las Gauer 1 y las Gauer 2. Bueno, ahora hay, hasta aquí me faltó la Portland, porque la Portland también es una proteína, es una hemoglobina embrionaria. ¿Sí? Entonces está constituida de 2 cadenas Z y 2 cadenas Epsilon. Y la hemoglobina Gauer 2 está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamas. ¿Sí? Las cadenas alfa contienen 141 aminoácidos, las no alfa, o sea, las betas, gamma y delta contienen 146 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros como médicos sepamos por qué debe de tener 141 aminoácidos y no 140, por ejemplo. O por qué el aminoácido 141 fue sustituido por otro que no correspondía a ese codón. Y todo ello me trae alteraciones genéticas, ¿sí? Que más adelantito vamos a ver entonces cuál es, digamos, la aplicación clínica de todo esto que estamos ahorita mencionando. Bueno, aquí está, miren. ¿Cómo se sintetiza la hemoglobina a lo largo del desarrollo del producto, del individuo? Bueno, todos sabemos que en el embrión, en una parte que se llama saco vitelino, la síntesis de hemoglobinas embrionarias empieza más o menos a las 8 semanas, ¿sí? Y a las 8 semanas empiezan a sintetizar estas hemoglobinas embrionarias en el saco vitelino. La Gauer 1, la Gauer 2 y la Portland, ¿sí? Van a ver ustedes muchos nombres de científicos o nombres de ciudades que se le asignan a las hemoglobinas o a los grupos sanguíneos, etcétera, ¿sí? En Estados Unidos existe un puerto que se llama Portland, que está en el estado de Oregon, está en el Océano Pacífico, colindante con Canadá. Allí se localiza la flota real marina de Estados Unidos, ahí está el poderío militar marino de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces allí se descubrieron estas hemoglobinas en niños, en embriones más bien, ¿sí? Por eso llevan el nombre de esas hemoglobinas. Bueno, entonces, como ya el saco vitelino es insuficiente para producir hemoglobinas y además el producto está creciendo, ¿sí? Ahora quien va a tomar la batuta de la hematopoiesis a las 18, entre 8 y 10 semanas o 16 semanas, es el hígado y el vaso, porque el hígado y el vaso tienen esa función de producir células de la sangre, es decir, son órganos hematopoyéticos. Y eso se sabe
porque cuando existe una patología que se llama mielofibrosis, y la médula ósea deja de producir células, porque su médula está fibrótica, tiene este, eh, mucha colágena, entonces se sustituye el tejido hemático por colágeno, pues resulta que una célula madre migra de la médula ósea hacia el hígado y hacia el vaso, y allí inicia la hematopoiesis extramedular. Entonces es un paciente que va a tener hematopoiesis extramedular. ¿Y cómo vamos a saberlo clínicamente? Porque tiene un hígado y un vaso muy crecido. ¿Sí? Bueno, entonces a esa edad más o menos se empieza a producir la hemoglobina fetal. Más o menos la hemoglobina fetal se produce entre los 6 meses más o menos, ¿sí? Porque ya el feto a la edad de 6 meses ya tiene hueso. Entonces la hemoglobina ya se produce en el interior de los huesos, en la médula ósea más bien, ¿sí? Y así tenemos que la hemoglobina fetal va a ser una hemoglobina que tiene una gran afinidad por el oxígeno, está muy pegada al oxígeno, ¿sí? Y que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamas, ¿sí? Eh, y también podemos encontrar la hemoglobina del adulto en más de 10%, que tiene 2 alfa y 2 betas. A esta edad, a la edad fetal, ¿sí? Bueno, pero ya se está sintetizando hemoglobina del adulto, si se dan cuenta. Y no, el bebé no es adulto todavía, pero así se le conceptualiza, así se le considera. A los 6 meses ya hay hemoglobina del adulto. Bueno, ese fenómeno más o menos a las 18 semanas. Y al momento del nacimiento, perdón, entre el sexto mes y el 12º mes, o el 9º mes, porque son 9 meses de vida intrauterina, es la médula ósea el órgano por excelencia que va a producir células de la sangre, es decir, va a haber hematopoiesis del adulto. Entonces, a los 6 meses de la vida, la hemoglobina fetal ha bajado a un 2%, ¿sí? Cuando era en la etapa de hemoglobina fetal era más o menos de un 90-92%. Ahora solamente 2%. Y cuando nacemos, tenemos trazas de hemoglobina fetal, que no nos produce ningún daño, ningún efecto, porque el 98% de la hemoglobina del adulto sustituye a las demás hemoglobinas. Entonces, en el adulto, la hemoglobina A, que es mayor del 90%, y vamos a encontrar hemoglobina minoritaria A2, 2.5%, ¿sí? Que está constituida esa A2 por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Entonces, hay diversos tipos de hemoglobina dependiendo de la edad del producto, ¿sí? Por ejemplo, si nacemos con hemoglobinas embrionarias, pues nos vamos a morir, ¿verdad? Porque la hemoglobina embrionaria no es apta para la capacidad o para las necesidades nutricias del producto, ¿sí? Entonces, se va mutando, se va llevando a cabo un proceso de OPS-OM, se cierran unos cromosomas, unos genes, y se abren otros, dependiendo de la edad de nuestro paciente. Ok. Las 4 cadenas polipeptídicas de la hemoglobina contienen cada una un grupo prostético llamado el grupo M. El grupo M es un tetapirrol cíclico que le proporciona el color rojo a los hematíes. En realidad, quien le confiere el color rojo a los hematíes es la protoporfirina, no el hierro, la protoporfirina, porque el grupo M está constituido por una molécula de hierro y una molécula de protoporfirina. Entonces, el grupo M está constituido por esas 2 moléculas. El átomo de hierro al centro, dice, se encuentra en estado de oxidación ferrosa, o sea, F2, y puede formar 5 o 6 enlaces de unión con el oxígeno de la hemoglobina. A eso se le llama oxihemoglobina o, en su defecto, desoxihemoglobina. 4 enlaces se realizan en los nitrógenos pirrólicos de la protoporfirina en un plano horizontal. Dice, el quinto enlace de conformación se realiza con el nitrógeno del imidazol de una histidina llamada histidina proximal.
El sexto enlace del átomo ferroso es el oxígeno, es con el oxígeno, que además dice está unido a un segundo imidazol de una histidina llamada histidina distal. Tanto el quinto enlace como el sexto se encuentran en un plano perpendicular al plano del anillo de la protoporfirina. Es decir, hay un plano horizontal y un plano vertical, ¿sí? Que puede ser derecho, puede ser izquierdo. La parte porfirínica del LEM se sitúa dentro de una bolsa hidrofóbica. Ahorita vamos a ver. Aquí está, miren, la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina tiene enlaces fuertes, o sea, uniones covalentes de manera vertical, pero tiene enlaces débiles o laxos de manera horizontal. En el centro de la molécula se va a encontrar el 2,3-difosfoglicerato, que es un ion de alta energía, ¿sí? Y perpendicularmente, las moléculas que constituyen la hemoglobina se van a encontrar de esta manera. Por ejemplo, si las dos cadenas son alfa, se van a encontrar perpendicular. Y si las cadenas son beta, se van a encontrar de manera perpendicular, ¿sí? Bueno, en cada una de las cadenas globínicas alfa o beta, vamos a encontrar que hay un grupo en el centro, ¿sí? Y ese grupo N ya dijimos que está constituido por un hierro y por una protoporfirina. Entonces, es muy importante que, el hierro de la cadena globínica, ¿sí? Esté en estado ferroso, porque si estuviera en estado férrico, el transporte no sería factible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en la alimentación ingerimos el hierro, lo tenemos que ingerir, bueno, la mayor parte la ingerimos de manera férrica, es decir, con 3 valencias. Pero, afortunadamente tenemos mecanismos reductores. Uno de ellos es el ácido clorhídrico. De tal suerte que para que el hierro sea absorbido por el intestino en el ilion, ¿sí? Necesitamos que ese hierro férrico se convierta a hierro ferroso. ¿Quién va a hacer esa conversión? El ácido clorhídrico, ¿sí? Y una vez como hierro férrico, se convierte a hierro ferroso, ¿sí? Luego, para que sea transportado ese hierro a los sitios donde se requiera, donde se necesite, donde se utilice, es necesario que se convierta a hierro férrico otra vez, porque de esa manera se va a acoplar y se va a unir a una proteína de transporte que se llama transferrina. La transferrina no es más que el hierro en estado férrico, con 3 valencias, ¿sí? Porque si el hierro se uniera a la transferrina como hierro ferroso, no se uniría, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de acoplarse bajo esas circunstancias. Entonces, todo tiene su porqué para que se transporte a los sitios de almacenamiento o de utilización. Necesitamos que el hierro esté en forma férrica. Yo les he dicho que el hierro nunca anda solo. El hierro tiene que estar unido a proteínas, porque el hierro solo es tóxico. Cuando el hierro anda solo, puede intoxicar el corazón y producir insuficiencia cardíaca incontrolable. Si el hierro anda solo y se acumula en el páncreas, puede producir pancreatitis, diabetes mellitus. Si el hierro anda solo y se acumula en el pulmón, le puede provocar una alteración al pulmón. Y en fin, a cualquier órgano o tejido, ¿sí? Donde se acumule demasiado el hierro, puede provocar un daño, porque el hierro, repito, es muy tóxico. Por esa razón es tan importante realizar el diagnóstico morfológico de las anemias, para que con esa base científica, matemática, nosotros podamos prescribir hierro a un paciente, porque ya le hicimos los cálculos matemáticos con reglas de 3. Ahora sí, ya sabemos, ¿verdad?, que esa paciente tiene una deficiencia real de hierro. Ahora yo con toda seguridad y con toda confianza le prescribo su hierro. Pero antes tenemos que tratar la causa, no se olviden. Primero tratar la causa y luego prescribirle hierro si la vida de ese paciente está en peligro. Si la condición clínica la tolera, por ejemplo, que tenga 8 o 10 gramos de hemoglobina, pues con que le demos alimentación suficiente.
¿Qué alimentos son ricos en hierro? Las carnes rojas, sobre todo, las carnes blancas también, el pescado, el conejo, la carne de puerco. Y hay ciertos vegetales que contienen mucho hierro también, que es un hierro férrico, ¿sí? Como la selga, la lechuga, las espinacas de Popeye, etcétera, etcétera, ¿no? Y además nosotros en México, nuestra dieta, la del mexicano, es rica en hierro férrico, porque consumimos muchos carbohidratos. Los carbohidratos, como las tortillas, por ejemplo, contienen hierro férrico. Así es como ingerimos nosotros nuestros alimentos. Pero gracias, les decía, al ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales del estómago, las mismas que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, gracias a ello, ese hierro es desdoblado a ferroso, ¿sí? Y así como ferroso, se absorbe en el intestino. Y luego, para que se transporte a otros sitios, tiene que unirse, tiene que convertirse otra vez a hierro férrico para unirse a la transferrina, para llevarlo a los sitios donde se va a almacenar, donde se va a depositar o donde se va a utilizar. Todo va a depender de la condición del paciente. Okay. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la molécula de hemoglobina, la hemoglobina del adulto. De manera perpendicular están las dos cadenas alfa y de manera perpendicular las dos cadenas beta. En el centro tenemos un ion de alta energía que se llama 2,3-difosfoglicerato, que es básico, es fundamental para que el oxígeno se ceda a los tejidos. Luego vamos a ver cómo se lleva a cabo ese mecanismo. Y en el centro de cada cadena, alfa o beta, está un hierro, ¿sí? O un grupo M más bien, un grupo M, que está constituido de una molécula de hierro y una molécula de protoporfirina. Bueno, eso nada más lo puse ahí porque eh, cuando hablamos, por ejemplo, de drepanocitosis, vamos a ver que hay un aminoácido que se cambia, ¿verdad? Y que eso cambia la estructura de la proteína, ¿no? Entonces eso ya lo conocieron ustedes, que las bases nitrogenadas, dependiendo si es ADN o es ARN, son diferentes, ¿verdad? Se cambia una timina por el uracilo, ¿no? Entonces, si es ADN, contiene guanina, adenina, citosina y timina. Y si es ARN, que es la copia fiel y exacta del ADN, pues lo único que cambia es la timina por el uracilo. Es decir, en vez de timina hay uracilo. Y los azúcares también son diferentes. En el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa, ¿sí? ¿Dónde se van a localizar todos ellos? Bueno, en el caso del ADN, en el núcleo, en el cloroplasto de las plantas, en las mitocondrias. En el caso del ARN se va a localizar en el núcleo, en los ribosomas, en el citoplasma, ¿sí? La función que tienen las bases nitrogenadas es transmisión de características hereditarias o bien síntesis de ARN. En el caso del ADN. En el caso del RNA o ARN, la función que tienen es que participan en la síntesis de proteínas. Ahí está lo que decía de manera perpendicular, horizontal, que este es más o menos un complemento de lo que ya vimos, ¿no? No me voy a detener allí. Es más, voy a quitar esa diapositiva porque creo que nos confunde. Ok. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la producción o cómo se sintetiza la hemoglobina? ¿Sí? ¿Cuál es su genética? ¿Cuál es su origen? Bueno, la biosíntesis de la hemoglobina guarda estrecha relación con la eritropoyesis, o sea, el proceso por medio del cual se van a formar los eritrocitos. Entonces, la expresión genética y el contenido de hemoglobina acompañan la diferenciación de las unidades formadoras de colonias eritroides. Estas son células madres que están en la médula ósea que a simple vista no las podemos ver, como el proeritroblasto, por ejemplo, que es la primera célula vista desde el punto de vista morfológico de la serie roja. Estas no.
estas hay que marcarlas con anticuerpos monoclonales. Entonces, UFC quiere decir unidad formadora de colonias eritroides o unidad formadora de colonias de brotes eritroides. BE, a veces está así. En precursores eritroides. Los precursores eritroides son el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, el reticulocito. Okay. Dice, cada cadena polipeptídica de la hemoglobina cuenta, por ejemplo, los genes para las cadenas alfa, beta, delta, gamma y epsilon se van a ubicar en cromosomas distintos, ¿sí? Y así tenemos que la cadena alfa se localiza en el brazo corto del cromosoma 16 y contiene además, dice, los codificadores de la cadena Z. Para el caso del grupo beta, ¿sí? Este se localiza en el brazo corto del cromosoma a los genes de las cadenas gamma, delta y epsilon, ¿sí? Entonces, los genes, los cromosomas, perdón, involucrados en la génesis de la hemoglobina, ¿sí? Ya sea embrionaria, fetal o del adulto, se va a localizar en el cromosoma 16 para unas y en el cromosoma 11 para otras. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando hablamos de apatías, vamos a ver que los cromosomas pueden estar afectados a un 25%, un 50%, un 75%, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las talasemias, ¿sí? Que la alteración genética más frecuente es la delección, es decir, la ausencia de genes de los cromosomas X destinados para la formación de hemoglobina. En el caso de la drepanocitosis, que son las hemoglobinopatías más frecuentes, lo que hace es que se sustituye un ácido por otro aminoácido, ¿sí? de la cadena correspondiente, sea alfa o sea beta. Una que tiene 141 aminoácidos y otra tiene 146. Okay. Dice, todos los genes funcionales de las globinas comparten una estructura general que consiste en 3 exones. Un exón es una secuencia de codificadores o sectores interpuestos, secuencias que no traducen, no tienen aparentemente una función más que son sectores que están interpuestos entre los exones, ¿sí? Existen, por tanto, 2 secuencias en la iniciación de la transcripción, ¿sí? Transcripción era sinónimo de síntesis proteica, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Estoy equivocado, creo, ¿verdad? Transcripción, sí. Transcripción es un proceso, dice, de Serían las fabricación del ARN usando como molécula el ADN. Sí, y traducción sería la síntesis proteica. Dice, la traducción es la construcción de una secuencia de aminoácidos, o sea, llamados polipéptidos, con la información proporcionada por la molécula de ARN. Bueno, entonces, dice, existen 2 secuencias de la iniciación de la transcripción, una que se llama TATA, porque tiene timina, adenina, y el CAT, que es citosina, adenina, timina. Las mutaciones, dice, que las afectan, limitan la transcripción del ARN. La porción distal del tercer exón tiene esta connotación de transcripción ATA, que finaliza, dice, con la transcripción de la información genética. La transcripción primaria del ARN incluye copias de toda la secuencia del ARN genómico, o sea, aquella estructura que va a tener tanto intrones como exones, que ya vimos acá que los exones son secuencias de codificadores y los intrones van a ser secuencias o sectores interpuestas que no van a estar involucradas con la traducción.
Entonces, las causas más comunes, dice, la causa más común de las hemoglobinopatías es la mutación puntual. ¿Sí? Me perdió mi hojita. Entonces, una mutación puntual se va a dar, dice, cuando se altera solo un par de bases. Hay sustitución de una base y el codón alterado produce el mismo aminoácido. Eso quiere decir mutación puntual. ¿Sí? Entonces, es lo que muchas veces observamos acá. Y por otro lado, dice que también hay otra definición de mutación puntual, que es la sustitución de un nucleótido de ADN por otro, lo que modifica el código genético y puede inducir un cambio en un aminoácido de la globina resultante. ¿Sí? Esto lo observamos, por ejemplo, sobre todo en las drepanocitosis. ¿Sí? Ahí va a haber la sustitución de un nucleótido. ¿Sí? Y lo que observamos en las talasemias van a ser delecciones, o sea, ausencia de genes. Tenemos 4 por molécula. Entonces puede ser que haga fallo. Quiere decir que está afectada esa proteína en el 25%. Si faltaran 2, estaría afectada en el 50%. Si faltaran 3, estuviera afectada en el 75%. Entonces, si esa alteración molecular la traspolamos al aspecto clínico, ¿sí? Pues es obvio que entre más afectación genética tenga el individuo, más afectación clínica tendrá. Es directamente proporcional, ¿sí? Por ejemplo, un individuo que tenga afectado solamente un gen, pues tiene 75% de los genes normales. Por lo tanto, digamos, pudiera tener una anemia de 11 gramos. Y un paciente, un hombre, un adulto con una hemoglobina de 11 gramos, pues prácticamente va a llevar una vida normal. Cuando mucho tendrá clínicamente un ligero tinte ictérico, cuando mucho, ¿sí? O sea, no se afecta. Pero si tuviera el 50%, en el cual ya la hemoglobina pudiera estar en 9, por ejemplo, 9 gramos de hemoglobina, ¿sí? Entonces ya la afectación va subiendo de nivel. Puede haber crecimiento de hígado, puede haber crecimiento de vaso, puede haber un tinte ictérico más evidente, ¿verdad? En fin. Y si se afectaran 3%, pues a veces es incompatible con la vida. Se muere la persona, ¿sí? Ahora, aquí lo importante, como decía yo hace rato, sus compañeros del otro grupo, es el consejo genético, muchachos. Nunca se olviden, ¿verdad?, de que las enfermedades hereditarias se transmiten de generación a generación. Entonces, cuando detecten un problema hereditario, cualquiera que este sea, no necesariamente drepanocitosis o talasemia, puede ser hemofilia o puede ser otra enfermedad, síndrome de Down, lo que hay que hacer es consignarlo en el expediente y decir en el expediente que se le dio el consejo genético a los familiares, a los papás, porque muchas veces ahí es donde se generan los conflictos legales, por no haber informado. Y si es posible, que haya un testigo que firme también de que se le brindó información a esos pacientes. Sí, sobre todo, miren, en situaciones en las que, por ejemplo, se vayan a casar dos pacientes que cursen con drepanocitosis o talasemia, ¿sí? Eh, son, ellos son individuos que tienen la información genética. Entonces van a casar dos personas que tienen el mismo problema, pues van a generar un paciente que genéticamente, el producto de ellos, genéticamente va a tener el 100% del defecto, porque cada papá va a estar transmitiendo el 50% del problema.
Entonces vean ustedes la situación en la que estamos. Entonces, por esa razón, cuando se detecta el problema, se le da consejos genéticos, ¿sí? Es un consejo, ya si ellos lo toman, bien, porque puede ser que se casen. Y como tienen la información cada quien 50%, pues el niño va a tener el 100%, se va a morir. Muchas veces se muere in útero. Por eso insisto, de que cuando detecten un problema de esa naturaleza, se le informe a los papás de lo que puede suceder. Y por otro lado, lo que también se puede sugerir es que no tengan hijos, sino que adopten a un niño para evitar precisamente este tipo de desavenencias. ¿Sí? Bueno, bueno, estos son lo que ya comentamos, ¿verdad? Y en el cromosoma 11 y el cromosoma 16 se van a encontrar las cadenas que van a constituir las hemoglobinas. Por ejemplo, en el cromosoma 11 vamos a ver que en la cadena gamma vamos a encontrar la hemoglobina fetal, la hemoglobina que tiene una gran afinidad por el oxígeno, ¿sí? Es una hemoglobina propia para el feto, para ese producto que se está preparando que va a salir por el canal del parto autóxico y no sea una cesárea, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Hay una gran controversia si debemos de nacer por el canal del parto o debemos de hacer cesárea. Entonces dicen que la madre naturaleza no se equivoca, que debemos de nacer por parto, pero bueno, hoy día las cesáreas están a la orden del día, ¿no? Por comodidad o por evitar peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces si unimos dos cadenas alfa con dos cadenas beta, vamos a tener la hemoglobina del adulto, ¿sí? Hemoglobina del adulto, la hemoglobina que todos tenemos a partir de los 6 meses de vida intrauterina. Y lo mismo pasa con el cromosoma 16, ¿verdad? Que es el responsable de producir las cadenas Z y las cadenas alfa. Bueno, ahora todo este rollo que estamos platicando, hay que traspolarlo al aspecto clínico, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, miren, esta diapositiva, esta y esta corresponden a las talasemias. Esta diapositiva, esta y esta corresponden a la drepanocitosis. Vean ustedes. Vean cómo una situación molecular se traduce en un aspecto clínico. ¿Sí? Bueno, entonces miren, lo más frecuente, lo más frecuente en una talasemia es la delección, ¿verdad? Que delección en términos generales quiere decir pérdida o ausencia de un gen en un cromosoma determinado. ¿Sí? Entonces el organismo lo que trata es de sustituir esa deficiencia. Y podemos encontrar morfológicamente, ¿sí? Una hiperplasia eritroide. Pero esos eritrocitos que se están formando son eritrocitos microcíticos e hipocrómicos, ¿sí? Que nosotros los definimos como células en blanco de tiro, ¿sí? Los que tiran al blanco en las ferias ven que hay un, ¿cómo se llama ahí en donde te dan el rifle ahí para tirarle a los objetos que están ahí, ¿sí? Entonces se llama células en blanco de tiro, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hay una gran hiperplasia, ¿sí? Se están produciendo muchas células. ¿En dónde? En toda la médula ósea. Y así tenemos que médula ósea hay en el diplo del cráneo. Médula ósea hay en las mandíbulas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces este niño tiene un problema de talasemia, ¿sí?
tiene talasemia, y vean ustedes, la hiperplasia del diplo lo que está haciendo es producir un cráneo en cepillo, ¿sí? Un cráneo, perdón, torricéfalo, como si fuera una torre, le crece hacia arriba demasiado, o le puede crecer la mandíbula hacia el frente, se llama macrognatia, ¿sí? Solo por este hecho genético, ¿sí? Entonces dice, cada copia del cromosoma 11 tiene solo un gen para las cadenas de globina beta. Entonces aquí está, miren, ¿sí? Aquí el gen está alterado a un 75%, porque aquí está alterado un 25%, ¿sí? 25%. En este caso, sería una talasemia menor. Talasemia mayor cuando tiene la información del 50% de cada padre, ¿sí? Y a veces es incompatible con la vida. Entonces hay hiperplasia de la médula ósea porque trata de compensar la muerte prematura de esos eritrocitos que están defectuosos desde el punto de vista de sus cadenas globinas, alfa o betas. Por eso a su deficiencia cuantitativa o cualitativa se le llama alfa talasemia o beta talasemia. Alfa talasemia quiere decir que hay ausencia de las cadenas alfa y se aumentan las cadenas beta, ¿sí? Hay puras betas. Y beta talasemia quiere decir que las cadenas alfa están ausentes y se aumentan las betas. Bueno, eso sería en cuanto a la talasemia. En cuanto a la drepanocitosis, aquí el problema no es una delección. Aquí el problema es una sustitución, más bien es una mutación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa genéticamente? Lo que pasa genéticamente es que hay una mutación, ¿sí? Y la mutación se va a dar cuando se altera un par de bases, decíamos, ¿no? O un aminoácido, ¿sí? Entonces aquí el aminoácido que se va a alterar es el ácido glutámico. Se sustituye por valina, ¿sí? Y ese simple hecho de cambiar el ácido glutámico por valina hace que la proteína sea una proteína mutante, ¿sí? Y esa proteína mutante va a ser esto, miren. Cuando un eritrocito, que sería este, se pone en contacto en un estado hipóxico, ¿sí? La hipoxia se da a grandes alturas, ir volando en un avión, ¿sí? Se da en estado hipóxico. Entonces los eritrocitos, por ese simple hecho de cambiar un aminoácido, el eritrocito se deforma y forma, válgase la redundancia, esta figura que se llama drepanocito, que son estructuras rígidas, igual acá son rígidos, ¿sí? Los eritrocitos, por eso se mueren, por eso se molizan, igual acá son rígidos, pero aquí el problema es que en la punta de de las células falciformes, en la punta, llevan como una especie de lanza, ¿sí? Unos picos, unas puntas. Y bueno, vean esto que se le observa aquí al niño, se le observa un proceso inflamatorio, hay calor, hay rubor, hay dolor, hay inflamación. Es provocada por los picos estos que ven aquí ustedes, ¿sí? Luego vamos a ver que desde el punto de vista de la ultraestructura microscópica van a ver, se ven unas lanzas materialmente, ¿sí? Entonces se están lesionando el dorso de las manos. Esa lesión está lesionando el endotelio de los vasos sanguíneos. Puede generar trombosis este problema. Aquí hay síndrome de hiperviscosidad porque hay enlentecimiento de la sangre, ¿sí? El hígado, el vaso no se da abasto para destruir todas estas células y se puede necrosar y se puede morir. Entonces, miren ustedes, dos situaciones diferentes desde el punto de vista genético, porque lo importante es traspolar lo genético a lo clínico, ¿sí? Entonces, este niño, miren ustedes cómo está.
aquí tiene muchas lesiones, este niño es propenso a las infecciones, bueno, toda una serie. Yo atendía a una familia entera del municipio de Jiquipilas por un problema de este tipo. No llegó así el niño, ¿verdad? El niño tenía como 10 años, pero llegó con un absceso abdominal. Son comunes las infecciones en estos niños, ¿sí? Y entonces muchas veces hay que hacer esplenectomía, porque ¿dónde se están destruyendo las células? ¿Dónde se está provocando la anemia? En el vaso. Entonces hay que valorar, ¿sí? Si vamos a quitar el vaso o no vamos a quitar el vaso. Aquí la membrana de las células es muy rígida, no se puede deformar. Aquí sí se deforman, pero para formar otro tipo de célula por la sustitución de este aminoácido. Aquí la hemoglobina se precipita en la membrana de los eritrocitos y esto hace que no se deforme su membrana, y si no se deforma su membrana, pues se queda ahí atrapado, ¿verdad? En la microvasculatura, en los sinusoides esplénicos, y obviamente se destruyen. Por eso en ambas patologías vamos a encontrar que hay hepatoesplenomegalia importante, porque ahí están los macrófagos destruyendo a toda una serie de eritrocitos deformes. Bueno, dejamos ahí el tema, muchachos. Mañana vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto, y vamos a ver si entramos al aspecto ¿cómo se llama? Del proceso enzimático, y con eso terminar para que tengan una idea general de las tres grandes estructuras de un eritrocito, que serían su membrana, su hemoglobina y sus enzimas. Bueno, Muchas entonces gracias, doctor. nos veríamos mañana. Gracias, doctor.